Mis amados y amadas, muy buenas noches. Que la bendición del Dios Todopoderoso esté contigo. Gracias primeramente a nuestro amado Dios, que nos da la salud, la licencia, que nos da todo lo necesario para que podamos estar en esta noche aquí reunidos. Pero también darle gracias a cada uno de ustedes que saca este ratico para estudiar la bendita palabra del Señor, que consideran que es lo más importante, que consideran que Dios es el número uno y que por encima de cualquier otra cosa que el mundo quiera colocarnos, nosotros escogemos primeramente buscar a Dios. Y se cumple lo que dice la palabra ahí en el libro de Mateo capítulo 6, versículo 33, donde dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas llegarán por añadidura. No somos de los que buscamos la añadidura. Durante mucho tiempo, seguramente tanto ustedes como yo, nos la pasaban buscando la añadidura, mirando a ver cómo nos rebuscábamos, cómo luchábamos en nuestras fuerzas, porque consideramos que si nosotros no lo hacíamos, entonces nunca íbamos a obtener las cosas. Hasta que un día el Señor en su misericordia nos llama y nos permite conocerle y nos permite descansar en Él, y a partir de ese momento nosotros aprendemos a confiar en Él. Y es lo que conocemos como la palabra fe. Recuerde que fe, una de las definiciones más bonitas que yo he encontrado de la palabra fe, es confianza absoluta en Dios. Y en eso estamos. A partir de ahí estamos buscando de Dios, teniendo la confianza absoluta en Él, sabiendo que todo lo que hay en esta tierra va a pasar, pero que lo que más va a permanecer y va a ser eterno se llama la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra siempre va a permanecer. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Y eso eterno es lo que venimos a buscar en esta noche. Lo efímero, lo que pueda pasar hoy, lo que suceda en el mundo, las noticias y lo demás, bueno, nos vamos a enterar posteriormente. Y esas son cosas, como decíamos iniciando la reunión, son alegrías que son temporales o son tristezas que son temporales. Porque todo lo que hay en este mundo, ¿cuántos saben que es pasajero? Que es efímero. Que un día todo cuanto existe en esta tierra se va a convertir en polvo. Pero lo único que se va a mantener es la gloria de Dios, es la presencia de Dios, es el Dios Todopoderoso. Y eso es lo que el Señor nos promete. Esa habitación allá, ese lugar de privilegio para sus hijos, que es la morada que el Señor tiene preparada para nosotros. Vamos a estudiar hoy la bendita palabra del Señor en una serie que estamos trabajando un día como hoy, que es el verdadero evangelio. El propósito es conocer la esencia, lo primordial, lo más importante en lo que tiene que ver con la palabra de Dios. Y hoy vamos a tratar, esta es una reflexión corta que vamos a tener en esta noche, pero vamos a tratar con ayuda del Espíritu Santo de dilucidar ese interrogante, que ¿qué es el Evangelio del Señor Jesucristo? Y ahí, si tú quieres colocarlo como en forma de pregunta, ¿qué es el Evangelio de Jesucristo? Ya hemos visto lo que no es el Evangelio, hemos visto toda la cantidad de corrientes, la cantidad de enseñanzas y lo demás que hoy en día pululan por todo lado y se predican, pero hoy quiero ser muy concreto. Son dos cosas, son dos conceptos que son muy sencillos, pero que si nosotros en esta noche aprendemos, si nosotros en esta noche los guardamos en nuestro corazón, ahí en esos dos conceptos podríamos encerrar todo lo que es el Evangelio del Señor Jesucristo. La Biblia tiene un pasaje, si ustedes me quieren acompañar en esta noche, si son tan amables, ahí en el libro de Marcos, para que abran sus Biblias, capítulo 16, a partir del verso 15 en adelante, hay unas palabras que tú las has escuchado mucho tiempo, porque son palabras que enmarcan el propósito, el objetivo, la esencia de nosotros como cristianos, el qué hacer de nosotros como cristianos. Dice la Biblia en Marcos capítulo 16, versículos 15 al 18, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos, dice la Escritura, pondrán sus manos y sanarán. Estas son las últimas palabras del Señor Jesucristo durante su ministerio aquí en la tierra, y les está dejando a los discípulos, como a nosotros también, les está dejando algo que se llama como la gran comisión, que tristemente hoy se ha convertido en la gran omisión, porque teniendo una labor, teniendo una tarea, entonces nosotros dejamos a un lado eso para estar ocupados en otras cosas, haciendo caso omiso a ese llamado que el Señor nos ha dado.
En los últimos años, si ustedes han notado, hay diferentes libros y uno se pone a revisar todo lo que está en las bibliotecas, en las librerías cristianas. La mayoría de libros, la mayoría de conferencias, lo que más se publica hoy en día, lo que más se habla hoy en día, trata es como de definir lo que es el evangelio, pero centrado en el ser humano, centrado en el hombre, donde lo que se busca en algunos títulos que uno encuentra de cómo usted vivir de la forma más excelente, de cómo lograr todo aquí en esta tierra, de cómo vivir con las promesas de Dios y una cantidad de cosas que uno se da cuenta que pareciese que el evangelio estuviese en función que Dios nos ha traído a esta tierra para darnos todo lo que nosotros necesitamos, y que Dios se convierte de cierta manera como en aquel Dios donde nosotros le podemos exigir todo lo que quiera y Él está obligado a darnos todo lo que nosotros necesitamos. Pareciese que el hombre en este tiempo ha querido colocar al ser humano como en el centro y que todo gira en torno a él, a un Dios gira en torno al hombre, cuando no es así. Ha pasado más de 20 siglos donde se ha predicado el evangelio, donde hay suficiente material, donde la Biblia ha sido compartida por muchos lados, pero pareciese que el concepto del evangelio como tal, que la esencia del evangelio, pareciese que no se conoce todavía. Porque estamos tan distraídos, porque se habla hoy más de formar líderes, de crecer, de multitudes, se habla hoy más de lo que es la misión de una denominación en particular, de la visión, de la estrategia, de una cantidad de cosas, si ustedes notan, en muchos lugares que tiene validez, posiblemente sí, pero que no es lo más importante, que no es la esencia. Y entonces se centran en ese tipo de temas de crecer, de la multiplicación, de los eventos, de los encuentros, de los retiros, y todo el evangelio se ha centrado en ese tipo de actividades, dejando a un lado, repito, la esencia y lo más importante. Pero el apóstol Pablo hace una exposición perfecta. Y ahí en ese pasaje de la Biblia que se encuentra en la carta que le escribió a los Corintios, en su primer carta, a la altura del capítulo 15, parece que ahí el Señor, en ese pasaje que es tan corto, tan sencillo, pero también es tan conciso, nos muestra lo que es el verdadero evangelio. Podríamos hablar de la centralidad del evangelio verdadero, el evangelio del Señor Jesucristo. Y dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, verso 1 al 4, es el Espíritu Santo inspirando al apóstol Pablo para que escriba esa carta a esa iglesia allá en Corinto, para que ellos tengan muy claro lo que es el evangelio. Y dice lo siguiente, por favor. Ese es uno de los pasajes que uno debiese subrayar y enmarcar en la Biblia, porque ahí es uno de los pasajes claves en la vida cristiana. 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 en adelante. Dice la palabra: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual perseverasteis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó, diga conmigo, al tercer día, conforme a las Escrituras. Y a mí me impacta porque el apóstol Pablo lo que está señalando acá lo soporta con las Escrituras. No está hablando de algo que yo pienso, dice él, o que yo me imagino, o que supongo. No, lo que está diciendo es todo lo que ha pasado, todo lo que Cristo vino a vivir y lo que vino a padecer y todo lo que él experimentó en esta tierra estaba escrito. Todo tiene un soporte bíblico. Es decir, que todo estaba anunciado aún desde antes que él viniera a esta tierra. Dios tenía todo enmarcado, todo planeado. Y aquí en este pasaje entonces encontramos los dos eventos que son cruciales. Los dos eventos que son esenciales. Los dos eventos que son centrales cuando estamos anunciando el evangelio. Y en este texto que hemos leído anteriormente están ahí muy claros. Y es donde vamos a trabajar en esta noche. Si nosotros aprendemos estos dos conceptos y nos quedan claros en esta noche, pues bueno, hemos cumplido el propósito por el cual Dios nos reúne en esta noche. Lo primero, habla sobre la cruz de Cristo. Dice el apóstol Pablo que Cristo murió
por nuestros pecados conforme ¿a qué? A las Escrituras. Entonces el primer concepto que quiero que nos quede muy claro esta noche es la cruz de Cristo. Es el hecho mismo que Cristo murió. Si Cristo no hubiese muerto por nuestros pecados, nosotros estábamos sin ningún tipo de esperanza. Pero bendito Dios, porque Cristo murió por nuestros pecados. Pero no quedó muerto, como tal vez lo muestra la religión tradicional. Un Cristo crucificado, un Cristo derrotado. Un Cristo que aún la misma autoridad de la iglesia tradicional católica dice que fue la mayor derrota de Cristo Jesús. Cuando nosotros encontramos que la cruz, ahí donde murió Cristo, fue la mayor victoria. Porque si Cristo no hubiese muerto, nosotros, repito una vez más, no hubiésemos tenido esperanza. Entonces lo primero que quiero dejar aquí enmarcado en esta noche es que Cristo murió por nuestros pecados. O sea, murió no por cualquier cosa, murió por nuestros pecados, y eso estaba escrito, eso estaba establecido. Cuando Cristo muere, ya eso que estaba, cada evento, cada situación que Cristo vivió, ya estaba planificado. Dios ya la tenía preestablecida. Pero lo segundo que encuentro acá de importante para nosotros, que es relevante en la vida cristiana, es la resurrección de Cristo. Dice que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces noten, amados, que en este pasaje están esos dos grandes eventos que actúan como un portalibros, que es la base central donde se encierra todo el Evangelio. Esos dos eventos es lo que nosotros tenemos siempre que tener en cuenta primero, que tenemos que reconocerlo siempre, pero también son los mismos que nosotros tenemos que compartirle a las personas, que puedan entender la esencia de la muerte de Cristo Jesús y de su resurrección. No podemos nosotros olvidar que la palabra evangelio, ustedes recordarán muy bien, seguramente que tú la sabes, la palabra evangelio traduce nuevas, buenas nuevas, o nuevas noticias, o buenas noticias. Eso es lo que es el evangelio. Cuando nosotros predicamos a las personas la palabra de Dios, el evangelio de Jesucristo, en otras palabras, lo que estamos dándoles buenas noticias. Buenas noticias. Y esas buenas noticias, cuando una persona la recibe, cuando una persona la entiende, cuando una persona logra captar eso que Cristo hizo en esta tierra, porque es que Cristo marca la diferencia con todos. Cristo no es un líder religioso más. Cristo no es simplemente uno más que vino acá y que habló muy bonito y que profetizó y que hizo milagros y que ya y que pasó. No. Cristo marca la diferencia. Por eso Cristo no vino a constituir una religión, porque Cristo es una esencia. Cristo es un personaje. Cristo es el mismo Dios que vino a esta tierra encarnado para traernos las buenas noticias que no podrían llegar de otra fuente, que nadie las podría encontrar de otra manera, sino que solamente se podrían encontrar a través de Cristo Jesús. Y cuando nosotros entendemos, la gente dice, pero ustedes, ¿por qué solo Cristo? ¿Por qué Cristo? Si es que hay tantos santos, si es que hay tantas vírgenes. Sí, pero es que ninguno de ellos, absolutamente ninguno, se puede comparar con Cristo Jesús. Por esta tierra han pasado muchos líderes. Ha pasado Mahoma, ha pasado Gandhi y una cantidad de líderes que uno puede encontrar, el mismo Abraham, el mismo Moisés y muchas personas que de cierta manera marcaron, de cierta manera sembraron en las personas el crecimiento espiritual. Pero todos ellos murieron. Y ahí donde ellos murieron, ahí donde fueron sepultados, ahí están los restos, los huesos, la parte ósea de ellos, ahí está. Pero donde Cristo murió, ahí donde lo sepultaron, si van a mirar la tumba donde Cristo fue sepultado, no van a encontrar nada, porque Cristo no quedó en una sepultura, porque Cristo resucitó. Por eso Cristo marca la gran diferencia. Los demás líderes sí tuvieron buenos hombres, tal vez sí los guiaron, tal vez sí les enseñaron cosas importantes, pero murieron, mientras que nuestro Cristo Jesús está vivo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Eso es lo que marca la diferencia. Y cuando nosotros vamos a llevar esa buena noticia, que es lo que vamos a estar estudiando en esta noche, lo que ya estamos estudiando, entonces tenemos que entender por qué estos dos eventos, la muerte y la resurrección, es la mejor noticia que un ser humano puede recibir en esta tierra. Y la pregunta es, ¿de qué manera la muerte del Hijo de Dios, de qué manera esa segunda persona de la Trinidad, Cristo Jesús, cómo se convierte en una persona en buena noticia? ¿Cómo nosotros dar a conocer esa buena noticia?
Porque si uno le pregunta a la gente, si salimos a preguntar a la gente cuántos han escuchado de Cristo, cuántos conocen de Cristo, pues la mayoría de personas dicen que sí, independiente de cualquier religión que tengan. Si tú vas a las personas, a los católicos, y les pregunta que si conocen de Cristo, van a decir que sí. Todos pueden haber escuchado de Cristo. Pero lo que no saben, o lo que ignoran, o lo que no se les ha enseñado a ellos, es la importancia, es la relevancia. Porque si ellos conocieran que Cristo es tan importante, la función de Cristo en esta tierra, pues le darían el valor que corresponde y no colocarían a otros ídolos, a otros dioses por encima de él. Entonces hay que entender esto. Ahora, ¿cómo nosotros traducimos entonces esa buena noticia? El Evangelio de Jesucristo, las buenas noticias de la muerte de Jesús, ¿por qué es tan importante para el ser humano? ¿Por qué es tan importante que la gente los pueda entender? Noten que hasta la venida de Cristo, antes de que Cristo viniera a esta tierra, ¿qué sucedía? ¿Qué creían las personas? No está Cristo en la tierra, estamos hablando del Antiguo Testamento. ¿Cómo creían los pueblos hebreos, por ejemplo, que se obtenía la salvación? ¿Cómo ellos creían que podían obtener la salvación? Y ellos creían que la vía para obtener la salvación era el cumplimiento de las obras de la ley. Entonces ellos se esforzaban mucho para tratar de cumplir de una forma minuciosa la ley. Pero ¿qué pasaba? Que ellos, por más esfuerzo que hiciesen, por más que trataran de cumplir la ley, el resultado era infructuoso, porque no la podían cumplir. Entonces ellos sentían que no podían. Y de cierta manera apaciguaban su alma, presentando algunos sacrificios, algunos corderos y lo demás. Y ellos decían, bueno, de cierta manera, como que fue cubierto, como que fue, entre comillas, tapado ese pecado, pero sabían que estaba ahí. Y ellos seguían un año más y decían, bueno, ya fuimos expiados de este pecado, y celebraban y hacían su fiesta. Y al otro año pasaba exactamente lo mismo. Entonces, de cierta manera, para entenderlo un poquito, eran como pañitos de agua tibia, como tratar de apaciguar un poco eso, como que de cierta manera, como limpiar su conciencia y decir, bueno, ya hicimos algo. Pero ellos sabían que no, que por más que intentaran hacer las cosas, aún seguía el pecado. Y así pasaron millones y millones de personas en la historia que vivieron de esa manera, sin poderlo lograr. En el libro de Romanos, capítulo 3, versículos 20 hasta el versículo 26, tú lo puedes estudiar ahí en tu casa, nos da una idea de cómo el mensaje de Cristo comienza a cambiar esa realidad. Por eso es una buena noticia, porque ellos lo hacían en sus fuerzas, lo hacían en su capacidad y no encontraban resultados. Entonces ahora, cuando se predica el Evangelio, ahora que está Cristo ya en el Nuevo Testamento, entonces Pablo comienza a predicar esa buena noticia. Y dice en el versículo 1 de Romanos 3, dice, ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguando por la ley y por los profetas. Entonces noten esto, que lo que ellos habían atestiguado, ya ahora está. Ellos habían dicho que había una manera, pero no sabían cuál era la manera. ¿Por qué era ahora y no era antes? ¿Por qué el apóstol Pablo diciendo ahora? O sea, ¿por qué ahora sí hay esa respuesta? Porque es que antes no estaba Cristo. Y en el Nuevo Testamento que nosotros estamos viviendo en esta era, ahora nosotros tenemos la respuesta. Ninguna persona, escúcheme, ninguna persona puede pretender ganarse la salvación. Ninguna persona puede pretender estar bien delante de Dios en sus propias fuerzas. Es un error muy grande cuando las personas creen que haciendo grandes obras, que ayudando al uno, que ayudando al otro, que pues dejo claro aquí, eso no es que sea bueno ni es que sea malo. Lo que pasa es que a través de eso, a través de las obras humanas, ninguno se puede ganar la salvación. Nadie, porque la Biblia dice que no por obras para que nadie se gloríe. Y por eso la buena noticia, ahora que Cristo ha venido, algo distinto comienza a ocurrir. Ahora que la persona conoce a Cristo, porque es que Cristo pudo haber venido hace 2000 años, pero hay muchas personas que no conocen a Cristo. Conocen una religión, han escuchado de Cristo, pero no hay una relación personal. Y lo que nosotros debemos tener en primera instancia y dar a conocer es esa relación personal con Él. ¿Qué implica esto? Que la relación con Cristo, cuando una persona verdaderamente conoce a Cristo, se entrega a Cristo, ha nacido de nuevo, entonces viene la justicia y comienza a aplicar para su vida. Es decir,
como que el estatus de Dios, como que el precio para ser agradable ante los ojos de Dios, se logra no por lo que el hombre haga, sino que se logra por lo que Cristo alcanzó por nosotros. No sé si me estoy haciendo entender. Esto es un concepto que nosotros como cristianos lo debemos tener muy claro. Antes la gente buscaba de qué manera podía agradarle a Dios, pero repito, sin ningún resultado. Ahora que ha llegado Cristo Jesús, ahora que tú y yo conocemos a Cristo Jesús, entonces el Señor, por lo que hizo Cristo y Dios, que es nuestro juez, cuando nos ve a nosotros en Cristo, porque conocemos a Cristo, porque hemos confiado en Él, porque hemos entregado nuestra vida a Él, Él que es el juez justo, entonces cuando nos ve en Cristo, nos halla, tanto a ustedes como a mí, nos halla sin culpa. Y al mismo tiempo, escúchenme por favor, la palabra justicia tiene que ver con la rectitud moral y la rectitud perfecta de Dios. Cuando el Señor habla de justicia, habla de un equilibrio, habla de las cosas ecuánimes y correctas. Nosotros en nuestras fuerzas nunca, por más que hiciésemos esfuerzo, nunca podríamos estar verdaderamente bien delante de Dios. Pero cuando nosotros vamos en Cristo Jesús, el Señor nos ve en rectitud. Y escúchame, no por lo que tú o yo hagamos, sino por lo que Cristo hizo por nosotros. Y esta es la esencia del Evangelio. Y esto es lo que la gente, nosotros aún en primera instancia como cristianos, debemos tener muy clarito eso. Nosotros nunca vamos a poder pretender ser las personas perfectas en esta tierra porque nosotros tenemos muchísimos errores, tenemos muchas equivocaciones todavía. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Yo tengo que levantar mis dos manos porque yo tengo una cantidad de errores y equivocaciones y yo nunca puedo pretender y decir es que yo sí soy perfecto. No. Nosotros no, por más que hagamos el esfuerzo, porque estamos en un estuche, estamos en una carne que hay una inercia que siempre nos lleva a hacer las cosas incorrectas. Hay un carácter que es como un caballo desbocado que no lo podemos controlar. Hay un orgullo que se quiere levantar a toda hora. Hay actitudes en nosotros, el carácter y tantas cosas que aún nosotros seguimos luchando en esta tierra que tenemos que estarlas dominando ahí. Y es fuerte eso. Por eso en nuestra condición humana difícilmente podemos estar delante de Dios de una forma agradable. Por eso es que solamente a través de la persona de Cristo Jesús es que el Señor nos ve con justicia. Es que el Señor nos ve justificados. Y esa palabra justificado siempre me ha gustado porque la palabra justificado es que Dios nos ve como, escúcheme esto, como si nunca hubiésemos cometido nada. ¿No es eso una buena noticia? ¿No es eso una noticia que por más que nosotros seamos tan imperfectos como lo somos, pero cuando vamos en Cristo Jesús, el Señor nos ve, Dios nos ve como si nunca hubiésemos cometido nada? El Señor nos ve en esa rectitud moral, en esa, digamos, actitud perfecta. Pero no porque seamos así, sino porque es que cuando el Señor nos voltea a mirar, no nos ve a nosotros, sino que ve a Cristo Jesús, que es nuestro abogado, a Cristo Jesús que está diciendo ahí, papá, yo pagué el precio por él. Padre, no le tengas en cuenta el pecado. Recuerde que yo pagué allá en la cruz del Calvario. Recuerde que yo derramé hasta mi última gota para que ellos fueran limpios. No por lo que ellos son, sino por el precio que yo pagué. Entonces nosotros nos vemos limpios delante de Dios por el sacrificio de Cristo Jesús. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, que por medio de la ley nunca se alcanzaría eso. Que solamente ahora es alcanzable, escúcheme, esa parte, esa justificación delante de Dios es alcanzable por la persona de Cristo Jesús. Y es ahí cuando nosotros decimos que si nosotros no tuviésemos a Cristo, estábamos perdidos. Es ahí cuando decimos nosotros que si una persona no tiene a Cristo Jesús, aunque tenga muchísimas cosas, no tiene nada, porque delante de los ojos de Dios es un pecador, es un imperfecto, es una persona que no está justificado. Solamente Cristo Jesús nos justifica. Y cuando Cristo viene y paga ese precio, nos limpia. Recuerde que dentro de lo que nosotros sabemos ya como conceptos, es que la sangre de Cristo borra todos los pecados. Recuerden por favor que en el Antiguo Testamento con esa ceremonia que se hacía de sacrificar los animales y lo demás, simplemente se cubría el pecado. Pero con la obra que Cristo hizo, va mucho más allá.
Y no es simplemente que lo cubre, sino que lo quita, sino que lo borra. Que fueron las mismas palabras que dijo su primo en su momento, Juan el Bautista, cuando vio venir a Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios, diga conmigo, que quita el pecado del mundo. De tal manera, amados y amadas del Señor, que cuando tú y yo confesamos nuestro pecado a Cristo Jesús, pero lo hacemos de una forma sincera, no es repitiendo una oración ahí prefabricada que existe, sino que nace del corazón y le decimos: Señor, perdónanos porque te he fallado, y nos quebrantamos y le decimos: Señor, perdóname porque a esta altura de mi vida, cuando conozco tanta palabra, cuando he escuchado tanto de ti, Señor, y aún sigo cometiendo tantos pecados, Señor, por favor, perdóname, no quiero seguir en mi misma actitud, no quiero seguir con el mismo comportamiento, yo quiero cambiar, yo quiero comenzar de nuevo mi vida. Y ahí, cuando tú y yo nos arrepentimos de todo corazón y decidimos abandonar el pecado y no volver a mirar el pecado y apartarnos de ese pecado, es cuando viene la misericordia del Señor, es cuando la sangre de Cristo viene y borra ese pecado. Y cuando borra ese pecado es como si tuviésemos un bulto que estábamos cargando y ya estamos jorobados, ahí estamos ya que no podemos ni siquiera caminar porque tenemos tanta carga de pecado, y el Señor nos quita ese pecado y sentimos la paz, nos sentimos santificados delante de Dios. Y la palabra santificado es una palabra que tiene que marcar en nuestra vida, porque la Biblia dice que sin santidad nadie podrá ver a Dios. Y esa santidad es lo que el Señor Jesucristo viene a ofrecernos. Es la limpieza, es quitarnos todas esas cargas, quitarnos todo eso, ese cargo de conciencia, decimos nosotros, de todo lo malo que hicimos. Pero es bien importante, escúchenme, mis amados, esto, porque cuando tú y yo le confesamos el pecado al Señor, lo hacemos de corazón. Tenemos que descansar en esa palabra de fe y entender que el Señor nos ha perdonado ese pecado. Y ya como el Señor nos perdonó ese pecado, ya no tenemos por qué estarlo cargando, porque ya el Señor nos perdonó eso. Si tú que me escuchas en esta noche sabes que le ha fallado a Dios, y tú sabes que has cometido errores con tus papás o con tu esposo, con tu esposa, bueno, que has hecho tantas cosas en esta vida y que tú estás con esa carga, que tú sabes que estás mal delante de Dios. Lo que el Señor nos invita en esta noche, y por eso te ha traído en esta noche para que escuches este mensaje, es que tú puedas confesar ese pecado. Tú no necesitas, mire, esto es bien lindo, porque tú no necesitas ir a ninguna persona a confesar tus pecados. Ahora nosotros tenemos el mediador, que es Cristo Jesús, que es el sumo sacerdote, y nosotros podemos ir ahí donde Él y decirle: Señor, perdóname por esto y esto y esto y esto. Y Él, que es fiel y justo, nos perdona y nos limpia de todo pecado. Y no importa el pecado que tú hayas cometido, no importa qué tan grave haya sido, no importa, porque es que para el Señor, mire, escúchame, no hay un pecado que sea más grande o más poderoso que la sangre de Cristo. Así que cualquier pecado que tú o yo hayamos cometido, si vamos delante del Señor y lo confesamos y tomamos la decisión de apartarnos de ese pecado, la sangre de Cristo nos borra ese pecado. Escúcheme, no es que lo cubre como en el Antiguo Testamento. Por eso es la buena noticia en Cristo Jesús, es que borra el pecado. Y entonces como que nos restablece, nos vuelve a colocar en la posición como hijos de Dios completamente limpios, que es exactamente el modelo que el Señor mostró con el hijo pródigo, que fue y derrochó y cayó en pecado, hizo una cantidad de cosas, pero cuando viene donde el Padre le cambia todos esos harapos, esas ropas sucias que olían allá a todo donde estaba con los cerdos y lo demás, y le quita todo eso. Eso representa toda nuestra vida de pecado, toda nuestra vida de maldad que hemos cargado durante mucho tiempo. Pero el Señor nos quita eso, nos muda, nos lava completamente a través de su palabra y a través de la sangre de Cristo, y nos vuelve y nos coloca el anillo de autoridad, que fue lo que hicieron con el hijo pródigo. Le coloca el anillo, y es decir, el Señor vuelve y nos pone en la posición. De manera que nadie, dice la Escritura, que los que están en Cristo Jesús no tienen ninguna condenación, Romanos 8:1. Entonces ahí es la posición, y eso es la buena noticia. Que independiente de los pecados que hayamos cometido, cuando nosotros vamos delante del Señor y confesamos nuestro pecado, el Señor nos limpia. Y el Señor, cuando nos ve, Dios cuando nos ve como si nunca hubiésemos cometido nada. Por nuestras obras, por nuestros actos, por nuestro esfuerzo, no, por lo que Cristo hizo por nosotros. Pero al contrario, según Isaías 64, versículo 6, cuando nosotros pretendemos ganarnos el favor y la misericordia de Dios en nuestras fuerzas, haciendo esto, haciendo lo otro,
tratando de pagar penitencias, de hacer un esfuerzo humano. Entonces sabe que la Biblia dice en Isaías 64:6 que el Señor, en lugar de que vea eso con agrado, lo ve como si fueran trapos de inmundicia. Y al contrario, se ve eso delante de Dios como si se pretendiese sobornar a Dios y diciéndole: Dios, yo cometí eso, pero mire, yo he hecho esto también, entonces tiene la obligación de ayudarme, tiene la obligación de perdonarme. Y no es así, mis amados. Por eso cuando hablamos de la santidad, solamente nosotros la podemos ganar por lo que Cristo hizo por nosotros, no por nuestro propio esfuerzo, no a través de nuestras obras, no a través de las obras de la ley, sino a través de la fe puesta en Cristo Jesús. Y creemos que por fe, cuando confesamos nuestros pecados, el Señor nos ha perdonado. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos están de acuerdo? Que si una persona confiesa su pecado delante del Señor de todo corazón, tranquilos. Si lo has hecho, mis amados, no te preocupes, que esa carga, que esa deuda que se tenía ha sido perdonada. Por eso el Evangelio, cuando es bien explicado, cuando logramos entender y dar a conocer lo que Cristo hizo, entonces eso le brinda a la persona esperanza. Una esperanza que no depende de mí, una esperanza que no depende de mis obras, sino que es de la obra de la misma persona de Cristo Jesús, que es el mismo Dios. Y que eso fue lo que Él vino a hacer, a traernos ese gran beneficio para que nosotros podamos estar en paz, podamos estar reconciliados con el Padre y, como dice la Escritura, que ahora tenemos paz para con Dios. Y eso es importante porque uno de los conceptos donde las personas están más perturbadas hoy en día, donde están más angustiadas hoy en día, es porque saben que no tienen paz con Dios, porque aparentemente ante los demás están bien, pero cada persona sabe cómo está delante de Dios, y muchos están ahí con ese problema difícil que tal vez no lo confiesan a nadie, que se ven, repito, como si estuvieran perfectamente y se ríen y gozan y lo demás, pero por dentro hay algo, hay un bichito ahí que los está martillando ahí, que le está diciendo usted está mal con Dios. Pero cuando nosotros logramos llegar a ese punto de pedirle perdón al Señor, de confesar nuestros pecados, entonces dice la Escritura que tenemos una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque estamos en paz con Dios. Y eso es lo importante. Pregúntate en esta noche, ¿cómo estás delante de Dios? Tú puedes estar tranquilo, tranquila delante de Dios. Tú puedes decir en esta noche: sí, yo me siento que tengo paz delante de Dios. ¿O no será que tú eres de las personas que dicen: yo tengo algo que no me deja estar en paz, todavía tengo mucho rencor en mi corazón, todavía no he podido perdonar, todavía no he podido olvidar aquellas cosas que me hicieron algún día y estoy ahí con ese resentimiento todavía, no he podido perdonar a fulano de tal, estoy lleno de amargura, estoy lleno de queja, estoy lleno de... quiero como que la gente me tenga pesar y como que me siento una víctima? Y bueno, hay tantas cosas que pueden estar en tu vida. Y tal vez tú tienes algún pecado oculto que nadie lo sabe, nadie lo ha descubierto todavía, pero tú sabes, según lo que dice la Biblia, que no hay nada entre el cielo y la tierra, que todo va a salir a la luz. Pero tú tienes eso, tú sabes que estás ahí guardando algo, tú sabes que tienes algo que no es agradable ante los ojos de Dios, y eso te quita la paz. Y como no tienes paz, entonces te comienzas a llenar de amargura. Por eso hay muchas personas que uno dice: pero ¿por qué está amargado? ¿Por qué está en esa actitud tan colérica toda hora? Y es porque seguramente hay algo que tienes que solucionar delante de Dios. Y eso es lo que el Señor nos trae en esta noche para que podamos entender. Pero dentro de las buenas noticias hemos tocado el primer punto. El segundo punto, que es muy importante, es dar a conocer la resurrección de Cristo Jesús. De acuerdo como está en 1 Corintios capítulo 15, que leímos anteriormente. Decíamos al principio que Pablo nos resume estos dos eventos centrales del Evangelio: la crucifixión de Cristo y la resurrección, la muerte y la resurrección. Ya vimos en primera instancia lo que significa la muerte de Cristo y lo importante y la buena noticia que trae para nosotros, porque Cristo, cuando muere, es como si pagase esas facturas, ese precio, porque la muerte fue imputada para él. Nos correspondía a nosotros morir, pero Cristo va y muere. Entonces ese precio, como dice la Escritura, que la paga del pecado es muerte, entonces se hace realidad en Cristo Jesús. Y como una deuda solamente se paga una vez, tú no puedes pagar una deuda dos veces. Esa deuda que tú y yo teníamos ya fue pagada a través de Cristo Jesús.
porque éramos nosotros los que teníamos que morir, de acuerdo a lo que dice la palabra. Nosotros tendríamos que haber muerto por causa del pecado, pero Cristo vino y se puso en medio nuestro, dijo, no, yo muero por ellos. Entonces la muerte es el primer punto que quiero que nos quede muy claro. Pero lo segundo es la resurrección de Cristo, porque en la resurrección de Cristo, cuando Cristo resucita, está demostrando Dios el Padre que esa deuda efectivamente fue cancelada y que Él aceptó el pago de esa deuda. Porque es que hay personas en la actualidad, decir, yo tengo una deuda y entonces puedo girar un cheque sin fondos. Y entonces aparentemente dicen, no, ya quedó pagada esa deuda porque ya recibí el cheque. Pero resulta que cuando tú vas al banco, el banco te lo rebota porque no tiene fondos. Entonces la deuda sigue tan viva como siempre. Y eso es lo que pasó, porque cuando Cristo resucita, es una manera que Dios estaba como gritando, hay victoria. Como que Dios está diciendo, perfecto, esa deuda ya se hizo efectiva. Los fondos fueron suficientes para poder pagar la deuda de la humanidad, del pecado del ser humano. Entonces Dios quedó satisfecho, porque esa deuda que estaba por cancelar con la sangre de Cristo fue más que suficiente para poder pagar por cada uno de nuestros pecados. Y cuando Jesucristo resucita, es como levantándose de los muertos, diciendo, no te preocupes, aquí están, toma la factura, todas las facturas que tú estabas debiendo, entiéndase pecados, mire, ya tiene el sello de pagado, ya no tienes ninguna deuda. Por eso es tan importante y tan trascendental para nosotros la resurrección de Cristo Jesús. Porque si Cristo no hubiese resucitado, entonces nosotros hubiéramos quedado como ploc. Y bueno, pero se pagó, no se pagó, ¿qué sucedió ahí? Pero como se pagó y Cristo vino y le quitó las llaves del infierno a Satanás, le quitó las llaves que tenía él, donde nos tenía subyugados, donde tenía amenazado a la raza humana, y entonces le dice, mire, ya no se preocupe, que ya ni siquiera la muerte puede reinar sobre tu vida, y nos ha dado la vida eterna para que tú y yo nunca pasemos por la muerte. Dice la escritura en 1 Corintios capítulo 15, a partir del verso 17, dice que si Cristo no ha resucitado, nuestra fe es falsa. Todavía estáis en vuestros pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo Jesús han perecido. Si hemos esperado en Cristo para esta vida, solamente somos de todos los hombres los más dignos de lástima. En otras palabras, lo que marca la gran diferencia de nosotros como cristianos es poder creer en la resurrección de Cristo. Porque lo que el apóstol Pablo está notando aquí en este pasaje es que si Cristo no hubiese resucitado, si Cristo no se hubiese levantado los muertos, entonces nuestra fe sería hueca, sería vacía. Porque entonces estaríamos exactamente en el mismo nivel de los demás, donde murieron sus dioses y quedaron muertos. Si Cristo no hubiese resucitado, nosotros estaríamos igual que cualquier religión, pero es que el cristianismo no es religión y ustedes ya lo saben. Cristo vino y marcó la diferencia. Si nosotros no hubiésemos visto, si no hubiésemos conocido la resurrección de Cristo Jesús, ahora yo sé que muchos de los que están acá pueden decir, no, pero es que yo no vi nada. Es que nosotros no vivimos por vista, nosotros vivimos por fe y sabemos que si está escrito en la palabra de Dios, así es. Porque el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Si está escrito es porque así es. Si la Biblia dice que Cristo se levantó de los muertos y se le presentó una cantidad de personajes ahí, más de 500 hombres lo vieron, los discípulos lo vieron y lo demás, es porque es así. Nosotros no podemos dudar eso. Una de las cosas firmes de nosotros como cristianos es tener la certeza, la convicción, la plena convicción de que Cristo efectivamente resucitó. Y como Cristo resucitó, entonces nosotros creemos que tenemos la victoria, porque Cristo se levantó para demostrar que ni siquiera la muerte lo pudo vencer. Entonces Pablo está diciendo, si Cristo no hubiera resucitado, pues estaríamos igual que los demás. Es más, estaríamos perdiendo el tiempo, porque estamos hablando de un Dios que murió, un Dios que no fue tan efectivo como tal vez se hubiese pensado. Entonces dice la Biblia que seríamos los más dignos de lástima, diciendo, pobrecitos aquellos que invierten tiempo, en lugar de estar viendo el partido, en lugar de estar durmiendo, en lugar de hacer otras cosas, se ponen a escuchar un mensaje que no es cierto. Entonces seríamos los más dignos de lástima. Pero como no es cierto,
como que lo cierto es que Cristo resucitó, entonces somos los más felices y los más gloriosos. Porque si otros están celebrando en este momento y están gritando lo demás, o de pronto terminan tristes esta noche, nosotros estamos tranquilos y contentos porque en Cristo tenemos la victoria. Y ese partido que se ha jugado, nosotros lo ganamos porque Cristo es el comandante, porque Él es el dueño del equipo y Él nunca ha perdido un solo partido. Por eso los que estamos del lado de Cristo Jesús, diga conmigo, estamos del lado del ganador, estamos en el equipo ganador, donde ni siquiera la muerte lo pudo detener. ¿Y sabe cuál es la buena noticia para nosotros? Que así como Cristo resucitó de los muertos, así como Cristo nunca murió y va a quedar muerto, también la Biblia nos promete que nosotros vamos a estar eternamente vivos y que la muerte no puede estar sobre nosotros. Y entonces Pablo anota en los pasajes diciendo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está lo que tú asustabas tanto? ¿Dónde estaba lo que el enemigo siempre trataba como de poner ahí como para asustar y amedrentar al pueblo? Ahora ni siquiera la muerte, porque nosotros en Cristo Jesús, diga conmigo, tenemos vida eterna. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Por eso Jesús, cuando está terminando ya, dentro de sus últimas palabras, Jesús dijo, consumado es. Y lo que Jesús estaba diciendo es que mi obra redentora ha quedado completamente satisfecha. Se ha cumplido cabalmente. Se cumplió al dedillo, tal cual como estaba establecido por Dios el Padre, se hizo perfectamente. Cuando dice consumado es todo lo que había por hacer, ya se hizo. Ya no queda nada más que hacer. Los poderes de las tinieblas han sido completamente desarmados. Aquel que te asustaba, aquel que te amedrantaba, según lo que dice Colosenses capítulo 2, 14, 15, dice que fueron exhibidos públicamente, triunfando sobre ellos. Y entonces es como si fuera ese desfile triunfal donde Jesús está adelante diciendo, mire, todos los que te asustaban, los que te amedrentaban, no te preocupes, que ya fueron derrotados. Y entonces la Biblia dice que ha colocado a Satanás y todos sus demonios bajo los pies de la iglesia, para que tú y yo caminemos en autoridad y que podamos creer que Cristo Jesús nos ha dado la victoria. Y pueda que tú hoy, en este mismo momento, estés atravesando un capítulo de tu vida, donde estés pasando por dificultades, donde estés pasando por soledad, por tristeza y lo que sea, quiero decirte que es un capítulo de tu vida, porque el final de este capítulo, el epílogo de tu vida y de mi vida, va a ser un final de victoria, diga conmigo, en Cristo Jesús. Esa es la garantía que tenemos. Y podríamos entonces resumir para terminar en esta noche, que eso es en esencia lo que es el Evangelio de Jesucristo, que es el mensaje de redención, que fue llevado allá en la cruz del Calvario, donde Dios el Padre crucificó a su Hijo y Jesús derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Y con esa sangre que derramó el Hijo, satisfizo completamente y de una vez y para siempre la justicia perfecta de Dios. Y Dios quedó satisfecho con ese precio. Y dijo, ya no es necesario nada más. Eso es suficiente. Por lo tanto, las obras que nosotros queramos agregarle a eso, porque antes dice, no, sí, Cristo, pero también hay que, la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Falso, la Biblia nunca dice eso. Mis amados, es suficiente lo que Cristo hizo. Y cuando nosotros estamos en Cristo Jesús, entonces podemos estar seguros que con lo que Cristo hizo, aplacó la ira que Dios tenía contra el hombre por causa del pecado. Y le puso fin a esa enemistad que había entre Dios y el hombre, porque Cristo Jesús se constituyó como en el puente, en el canal de comunicación con el Padre, que por eso es que la Biblia dice que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, que es Cristo Jesús. Con el respeto debido de las diferentes religiones y lo demás, pero es que ninguna murió por nosotros, sino solamente Cristo Jesús. Ay, no, es que María, y con el respeto debido, es que María, pobrecita, cómo sufrió al ver a su hijo, cómo lo latigaban, cómo lo crucificaban. Sí, tuvo un dolor, pero no se puede comparar ese dolor con el mismo dolor que sufrió Cristo Jesús sobre su cuerpo. ¿Será que a quién le dolió más? ¿Será que realmente quién pagó el precio? ¿Fue Cristo o fue María? Fue su mamá. Y realmente fue Cristo Jesús. Claro, la respetamos, porque Dios la utilizó como un instrumento, porque fue una mujer que en su momento actuó de una forma
tan excelente, digna de imitar, fue tan, digamos, tan recta en su vivir, que Dios la escogió a ella para que fuera un instrumento, para que a través de ella viniera el Salvador del mundo, pero nunca para ponerla por encima del mismo Salvador. Y esto es importante. Ahora, no tenemos absolutamente nada en contra de, es que ustedes no quieren a María, ustedes, no. Al contrario, nosotros la queremos y la respetamos, y ojalá las mujeres y aún nosotros los hombres pudiéramos caminar de una forma tan recta, una forma tan digna, tan pura como caminó ella en esta tierra. Pero eso es una cosa. Otra es ponerla por encima de Cristo Jesús. Otra es ponerla inclusive por encima de Dios, para que tengamos nosotros como ese parámetro claro. No tenemos absolutamente nada en contra de ella, pero tampoco podemos permitir que la pongan por encima de Cristo Jesús, que fue nuestro Salvador. Y eso es importante que lo tengamos claro, porque Dios imputó tus pecados y mis pecados, se los imputó a su Hijo Jesús. Y Jesús tuvo que cargar esa cuenta, ese precio, para que nosotros podamos estar hoy delante de Dios completamente limpios. Porque el estatus donde Dios señalaba al culpable no se podía pagar con obras de la carne, con obras humanas. Había un precio que era muy alto, que tú y yo, afortunadamente y por la misericordia de Dios, no lo pagamos. Pero hubo alguien que lo pagó, y ese alguien se llamó Cristo Jesús, que estuvo dispuesto a morir por nosotros. Y si Cristo vino a morir por nosotros, ¿no creen, mis amados, que es justo que nosotros vivamos para Él como una manera de gratitud, una manera como de corresponderle a Él por todo lo que Él hizo por nosotros? Es una de las garantías que nosotros tenemos como hijos de Dios. Ahora, no solamente eso, sino que las promesas que están establecidas para sus hijos, gracias a Cristo Jesús, nosotros las recibimos, incluyendo la vida eterna e incluyendo también toda la herencia que Dios tiene establecida y contemplada para entregarnos a nosotros allá en su reino. Por eso, en esta noche quiero terminar diciéndoles eso. Démosle gracias al Señor por Cristo Jesús. Revisemos nuestra vida, porque cuando nosotros vivimos de cualquier manera, es como si estuviésemos diciendo, pues sí, lo que Cristo hizo fue importante, pero no me tiene sin cuidado eso. Y yo quiero hacer mi vida y vivir de cualquier manera. Como diciendo, ay, sí, pobrecito Jesús, todo lo que tuvo que pasar, pero yo sigo viviendo de cualquier manera. Y creo que no es la actitud que debemos tener, sino que al contrario decir, Señor, nosotros queremos vivir para ti. Y por eso el apóstol Pablo certifica que hay un solo evangelio. Y en ese evangelio, aunque hoy hayan muchísimos que se prediquen por todo lado, debemos estar muy centrados en esta serie que estamos hablando del verdadero evangelio, muy centrados que existe un solo verdadero evangelio, y es el evangelio que nos habla de Cristo Jesús, de su muerte y de su resurrección. Y eso es lo que Pablo está diciendo. El mismo evangelio que yo recibí, dice Pablo, es el mismo que yo les comparto a ustedes. No le agrego nada ni le quito nada. Ese fue el evangelio que Pablo entendió. Claro, yo entiendo el evangelio. Es tan sencillo. Es creer en la muerte y es creer en la resurrección de Cristo. Si yo creo en la muerte y en la resurrección de Cristo, estoy creyendo en el verdadero evangelio. Los demás evangelios, donde te hablan de que Dios te trajo a esta tierra para enriquecerte, que Dios te trajo a esta tierra para hacerte el hombre más próspero y tener todo lo que quieras en esta tierra, que Dios quiere sanarte, que una cantidad de evangelios, el evangelio de la superfe, pueden ser evangelios que son interesantes, pero si dejan a un lado la esencia del evangelio, que la muerte y la resurrección de Cristo, son evangelios que no tienen ningún sentido. Vamos a orar al Señor, vamos a decirle, Señor, gracias por esta palabra, gracias por traernos en esta noche y aclararnos mucho más las cosas. Seguramente que todavía nos falta mucho por aprender, pero gracias por mostrarnos la esencia del verdadero evangelio. Padre, muchas gracias en esta noche te damos. Gracias por la vida de cada uno de tus hijos que tú tienes aquí congregados, que tú has traído, Señor, por tu misericordia para escuchar esta tu palabra. Gracias por aclararnos, Señor, a través de esta carta que el apóstol Pablo escribe a los Corintios, y poder entender en esta noche la esencia del evangelio. Poder entender que lo más importante, lo más esencial en la vida cristiana es creer de todo corazón en la muerte de Cristo Jesús y en su resurrección. Y que la esencia del evangelio está centrada en lo que Cristo hizo, no en lo que Cristo nos puede dar a nosotros. Que nosotros tenemos que caminar y predicar la palabra de Dios
siempre dejando resaltado lo que Cristo hizo por nosotros, a través de su muerte allá en la cruz del Calvario, en ese Gólgota, en esa cruz que quedó ensangrentada, y en su posterior resurrección. Y que el Evangelio, la palabra de Dios, la Biblia, no tiene que girar en mi bienestar, sino que tiene que girar es en lo que tú hiciste por nosotros, Señor. Te damos muchas gracias, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas que están aquí conectados, de mis amigos, familiares que están aquí, Señor, escuchando este mensaje. Que tu palabra, Señor, pueda haber llegado a los corazones y que a través de tu Espíritu Santo tú los llenes de mucha sabiduría y de mucho discernimiento. Te damos muchas gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén.